espíritus, el de la iglesia y el de los ángeles, el de los cielos. Amén. También algo que quiero que recordemos y que quiero que quede ahí en nuestro corazón es que no luchamos solos. Que Dios ha enviado ángeles, batallones celestiales a favor de su iglesia y a favor de tu vida, ¿vale? Y esto es importante y ahí sí ya nos quedamos ahí. Y yo solamente quería nombrar en Daniel capítulo 9, vamos a leer del verso 9 al 13, Daniel capítulo 10. Hoy voy con usted a buscar así a mano algunos versículos. Isaías, Jeremías, Ezequiel y llegamos a Daniel. Amén. Dice el verso, hemos dicho, del verso 9 al 13. Dice, pero... sí. Está orando Daniel. Dice, pero oí el sonido de sus palabras porque se le apareció en visión. Dice que se le apareció en visión un varón, que lo describe más arriba. Y le escuchó y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Pero no alcanzó ni siquiera a levantarse. Y aquí yo quiero que medite un poquito qué es lo que pasó, porque él estaba orando, estaba en ayuno cuando se tuvo esta visión y se le apareció este ángel, ¿vale? Este ángel lo describe como con ojos como de fuego, pareciera casi la descripción del Señor Jesucristo, pero es un ángel, no es la aparición del Señor Jesucristo. Y fíjese que algo que le pasa es que entró terror, porque Daniel no estaba solo. Y entró terror en su vida y entró terror en todos los demás. Al punto que cayó, dice, como en un profundo sueño. Y de aquí simplemente quiero aprovechar para hacer el comentario que a veces, porque yo también cuando comencé en los caminos del Señor, alguna vez pues yo lo vi en video, lo vi antes en video que en la iglesia. Cómo a veces oraban por personas y las personas se caían al suelo, o que las personas caían así como que se hubieran desmayado. Yo lo vi antes en internet que en la iglesia. Yo decía, pura mentira, puro paripé, puro cuento. Yo así decía hasta que me tocó a mí. y yo feliz y que no nada me iba a pasar y algo me lanzó para atrás. Y no fui yo, ni fue el que oró por mí. Porque el que oró ya siguió orando por los demás y yo me caí después. Y dije, ¿qué ha pasado? ¿Quién me tiró? Y nadie tenía detrás mío que me hubiera empujado. Entonces, mire que a Daniel le pasó algo parecido. Cuando se apareció este ángel, fue tal el impacto que cayó con el rostro así para abajo en tierra, como en un profundo sueño, y no podía levantarse. Y este ángel, algo que hacen los ángeles es que dan fuerzas, porque dice que le tocó y le dio fuerzas y se levantó. Cuando Jesús estaba tan afligido en el huerto, ¿se acuerda que estaba sudoroso pidiéndole al Señor que pasara de él esa copa si era posible? ¿Qué es lo que envió el Padre? Un ángel que le tocó y le dio fuerzas. Entonces, fíjese que muchas veces a lo mejor vamos a estar en esa situación debilitados, sin fuerzas, en angustia, quebrantados. Y Dios va a enviar un ángel que nos va a tocar y como que, venga Señor, que sí que podemos. Y usted se va a levantar de esta oración con nuevas fuerzas. Obviamente, ¿quién lo mandó? ¿Quién atendió su oración? ¿Quién escuchó su oración? Dios. Pero él a lo mejor ha querido en una circunstancia usar un ángel. También en Isaías, Dios es el que limpia nuestros pecados. De hecho, está la profecía de Isaías que dice que si nuestros pecados fueren como la grana, van a ser blancos. Y si fueren como el carmesí, como blanca nieve, van a ser limpiados. Fue Isaías al que Dios le dio esa profecía. Pero fue Isaías que cuando vio en visión al Señor, dijo, ay Dios mío,
¡Ay de mí! ¿Y qué pasó? Que tuvo un ángel que coger un carbón encendido del altar de Dios allá en los cielos y ponérselo en su boca y decirle, eres limpio. Entonces, fíjate que es bien precioso ver que ellos están en movimiento. ¿Se acuerda? En movimiento. ¿Quién vio los ángeles en movimiento subiendo y bajando? A ver quién se lo sabe. Jacob. ¿Qué fue? ¿Una visión o un sueño? Fue un sueño. Cuando estaba durmiendo sobre la roca y viendo un sueño en el que él veía ángeles que subían, ángeles que bajaban, sirviéndole. Entonces fíjese que cuando usted y yo oramos, hay ángeles subiendo, hay ángeles bajando. Y qué importante que esa escalera, esa conexión, que haya cielos abiertos sobre nosotros. Una de las maldiciones que puede caer sobre la tierra y sobre la vida de los hombres es cielos de bronce. Incluso habla de que no solamente están cerrados con bronce, sino que tienen cerrojos. Además de ser de bronce, le ponen cerrojos a los cielos para que nadie los abra. Imagínense, hay gente que puede tener los cielos de bronce. Es decir, no hay ese movimiento hacia su vida angelical. No hay ese clamor, ese fluir de la oración. Amén. Pero bueno, eso sería otro punto. Obviamente, el Señor Jesucristo, si usted recibió a Jesús en su corazón, Jesús abrió el camino al Padre. Amén. Otro, que esto sí que no dio tiempo a leerlo, pero sí que es verdad que, vamos a terminar de leer, perdón. Dice, y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. 11, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, o sea, un arcángel, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Se acuerda que decíamos que hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines y que los arcángeles eran arch, significa principal? Pues principal es príncipe de príncipes. Mire, aquí habla también del príncipe del reino de Persia, pero ese no es un arcángel, porque dice, se me opuso. O sea, hubo otro espíritu, otro príncipe que se opuso al mensaje de Dios. Dios envía un mensaje a Daniel, pero el príncipe de Persia no quiere que ese mensaje llegue a esa vida. Mientras sigue Daniel orando, ayunando. Y mientras él ora y ayuna en la tierra, ¿qué sucede en los cielos? Hay una batalla espiritual. ¿Para qué? Mientras que Miguel dice, y yo he llegado porque Miguel me ha ayudado, se ha quedado ahí arriba batallando y yo he podido descender a darte este mensaje. ¿Usted cree que esto ha cambiado hoy? No, ellos siguen operando de la misma manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que también en el reino de las tinieblas, la palabra nos habla, y lo leímos la semana pasada, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, eso habla que hay rangos, hay arcángeles caídos, que hay diferentes espíritus de las tinieblas, que si los queremos llamar a todos demonios, pues los llamamos a todos demonios, a todos espíritus inmundos. Esto es lo de menos, pero que no todos son iguales, ni son de la misma forma, ni tienen el mismo poder, ni la misma autoridad. Satanás no es todos los demonios, Satanás es un espíritu y tiene nombre. Y hay muchos espíritus y todos tienen nombre,
igual que hablamos que los ángeles todos tienen nombre, pues ellos también tienen su nombre y se reconocen por sus cualidades. Pero mire, por no detenerme ahí, es ver la importancia que tiene para España, para Zaragoza, para la iglesia Peniel, que nosotros aquí lo más que vamos a hacer es orar para los que oran. Lo más que vamos a poder hacer es ayunar para los que ayunan. El otro día atendí a una paciente, y la paciente era una monjita. Y no me acuerdo por qué iba, qué es lo de menos. Pero el caso es que yo le pregunté, ¿pero usted ayuna? O sea, le pregunté, ¿usted hace ayunos y tal? Porque iba relacionado con lo que le pasaba. Entonces, yo di por hecho que haría ayunos. Y dice, no, yo no ayuno nunca. Yo siempre desayuno, como y ceno. Y yo, madre mía, Santísima Señora. Y digo... No, o sea, es que no sé por qué iba, ya no me acuerdo, pero le tuve que hacer la pregunta porque yo di por hecho que haría tal cosa, pero ella no lo hacía. Y nosotros, la Iglesia de Cristo, tenemos que ayunar, mis hermanos. Porque mientras nosotros hacemos esto, que es lo que está en nuestras manos, ellos combaten. En Zaragoza hay principados, en cada país hay principados y potestades que gobiernan e influyen. Ahora están influyendo y sabe que hay movimientos en las regiones celestes porque va a haber cambio de políticos, va a haber elecciones. Y aunque la mayor parte trabajan no para Dios, sino para el otro, pero ahí hay un combate, porque el Señor dice a la iglesia, ora por los gobernantes, por los que están en autoridad, para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente, para que no nos persigan, para que no nos opriman, para que no nos cierren más las oportunidades, para que no nos cierren las iglesias. Orad. Entonces, esa es nuestra parte, orar. ¿Para qué? Para que las regiones celestes, esos principados de maldad, puedan ser bloqueados por esos ángeles, porque obviamente yo no me lo imagino usted yendo volando a combatir contra los espíritus en las regiones celestes. Ahora el culto y ahora me voy, pastor, a las 10 tengo una batalla por allí. Luego me voy a una batalla por el otro. No, eso lo hacen los ángeles. Entonces, fíjese, si no será importante que la iglesia ore y se mantenga en oración y sea consciente de que esas oraciones van a ser escuchadas y que esos cielos de bronce se van a abrir y que vamos a cambiar muchas aires, muchas circunstancias a través de la oración. Ya está sucediendo, igual que ha sucedido en muchos países. Los avivamientos no han venido de la noche a la mañana, sino que han sido sembrados con lágrimas y oraciones generaciones anteriores, para que naciera una generación llena del poder y la unción del Espíritu Santo. Y eso es lo que está sucediendo ahora, que nos toca, dice, sembrando. Dice, llorando irá el que siembra la preciosa semilla, pero volverá con regocijo, con las gavillas en la mano. Amén. También había otro versículo que no lo leímos, pero yo lo conté y no lo voy a volver a contar, que es la experiencia que tuvo Jesse. ¿Quién era Jesse? ¿Quién? El siervo de Eliseo. ¿Qué le pasaba a Jesse? Que no veía. El que no veía las cosas espirituales. Entonces, cuando a él entró a pánico, Eliseo le dice, chico, tranquilo, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Por qué? Porque con ellos también había otro ejército que no veía. Pero Dios le abrió un momento los ojos a Jesse y pudo ver que el Señor había mandado ejércitos por su vida. Y esto es maravilloso porque yo creo que en muchas circunstancias Dios manda ejércitos solo por tu vida, solo por ti. Ahora, el otro punto que nos faltó por dar es Satanás se disfraza también como ángel de luz. Se disfraza porque obviamente no es un ángel de luz. Y en 2 de Pedro 1:19 nos habla algo que tiene que ser un ancla, tiene que ser una base. Dice, tenemos también la palabra profética más segura.
a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, nosotros tenemos, diga, yo tengo la palabra profética más segura. Esta, y usted la tiene, y usted la puede leer, y usted la puede conocer, y usted la puede hablar. Amén. Y esto le va a afirmar. ¿Para qué? Para que si un día cualquier ángel se aparece o le habla a usted diferente cosa, a usted le chirríen los oídos y diga, eso no ha dicho mi Señor. Mire, 2 Corintios capítulo 11, versos 13-15. 2 Corintios capítulo 11, versos 13-15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, ¿los ministros de quién? De Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Claro, aquí habla como un ángel, no como una aparición angelical, sino como personas que van a ser guiadas, van a ser conducidas por espíritus de error, espíritus de mentira, y van a aparentar ser ángeles de luz. ¿Cuántas locales, no vamos a decir iglesia, locales que se llaman iglesia y no son iglesias y son llevadas por mensajeros de Satanás? Pues sí que las hay. No vamos a decir que todas las demás. Obvio que no. La iglesia de Cristo es grande y numerosa en el planeta, pero también hay falsos apóstoles que se disfrazan como apóstoles del Cordero, pero que no predican absolutamente nada que tiene que ver con el Evangelio que hemos recibido. Mire, Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, no lo escucharemos. Mire, ¿sabe de dónde salieron los musulmanes? Esto ya lo hemos contado alguna vez. Ciertos siglos, poquitos siglos después de Cristo, el cristianismo iba avanzando, iba creciendo, y hubo uno que se llamaba Mahoma, que obviamente simpatizó con los cristianos y comenzó un poquito a seguir y tal. Pero bueno, el caso es que yo creo que era esquizofrénico y algo más, que como esto se graba en YouTube, no lo voy a decir, pero el asunto es que empezó a tener visiones. Y un ángel se le apareció. No me acuerdo si fue el arcángel Miguel o el arcángel Gabriel, que dice que se le apareció, así tal cual está escrito. Y le empezó a relatar toda la Biblia. Entonces, por ellos tienen el Corán, tienen, no sé si el Suma, Sula, no me acuerdo cómo se llama, y es parecida a la Biblia, pero no tiene nada que ver con la Biblia, porque es algo que él recibió supuestamente, la traducción correcta, revelada desde el cielo, y entonces él toda su vida se dedicó a tener visiones y a tener revelaciones de lo que tenía que hacer, de lo que no se tenía que hacer, y todo se lo daba este mensajero y este ángel. Ahora saquemos conclusiones. ¿Era un ángel enviado por Dios? No era un ángel enviado por Dios, aunque se disfrazó como ángel de luz, pero no era un ángel enviado por Dios. Bueno, la historia es larga, pero imagínense cuántos musulmanes hay sobre el planeta. O sea, cumplió ese arcángel que se le apareció a falso arcángel, que se le apareció a este Mahoma. Yo solo hago la pregunta, ¿fue efectivo? Fue efectivo en su misión. Dividir y hacer crecer y prosperar una doctrina muy diferente, paralela, y hacer guerra hasta 3 milenios más tarde, hacer guerra entre los hombres. Porque siempre ha habido guerra por este tema. O sea que de Dios no podía haber venido, porque Dios no quiere que haya guerra,
sobre la tierra. Ni que se haga lo que obviamente sabemos que ellos, muchas de las cosas que ellos hacen. Entonces yo quiero que analicemos lo importante que es que si uno tiene una visión, si uno recibe un mensaje, por muy espectacular, por muy sobrenatural, hermano, primero limpiemos, ¿sabe qué? Ya que estamos aquí, limpiemos nuestro corazón de toda comezón de oír, de toda ansiedad, a lo mejor de tener experiencias a veces sobrenaturales. Y más bien, a veces beneficiémonos, aun siendo hombres y mujeres de fe, de la sobriedad para juzgar lo que oímos y cuestionarlo y decir, si tú, ese mensaje es de Dios, si tú eres un ángel de Dios, si ese sueño es un sueño de Dios, confírmamelo con 2 o 3 versículos en la Biblia. Confírmamelo con esta profecía segura. Busque, no por lo espectacular del sueño, no por lo espectacular de la visión. No seamos espiritifláuticos. No seamos espiritifláuticos porque nos vamos a perder y la vamos a liar. Al final acabaremos fuera de cualquier iglesia, haciendo cosas extrañas. Y la idea de la enseñanza no es decir, uy, no, qué miedo. Pues entonces no, esas cosas no les vamos a escuchar. No, la idea es creer que esas cosas pasan, que nos van a pasar, pero es discernir cuándo son de Dios y cuándo no son de Dios. Y esto es bien importante. Amén. Que el Señor traiga a nuestra vida ese discernimiento. Vamos al siguiente tema, que es cortito, y es el crecimiento y vida diaria de la iglesia. Y me parece muy importante, aunque no es largo el tema en sí, me parece muy importante porque ¿cuántos de ustedes quieren ver la iglesia de Cristo extenderse en todo el planeta? Yo anhelo eso, por eso le sirvo al Señor, porque yo sé que Él es Rey, pero yo tengo que contribuir a que el Evangelio y el reino de Dios se extienda. Entonces yo quiero que analicemos, esto es un estudio de lo que sucedía y cómo vivía la iglesia del principio de Hechos, así que vamos a Hechos capítulo 2, verso 41-42. Y vamos a ver claves y sus bases, los pilares de esa iglesia para crecer como creció. ¿Quiere usted saberlo? Son 4. ¿Ya tiene Hechos capítulo 2? Sí, pues venga, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Mire, como nosotros que vamos a tener bautizos este mes. Y se añadieron aquel día, en un solo día, como 3,000 personas. Y perseveraban, 1, eso no dice el 1, usted cuente, 1, en la doctrina de los apóstoles, 2, en la comunión unos con otros, 3, en el partimiento del pan y 4, en las oraciones. Bueno, y si siguiéramos leyendo un poquito más adelante, dice, todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, ¿dónde? En las casas, ¿qué hacían? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuándo llegaban los nuevos a la iglesia? Todos los días. Todos los días llegaba gente nueva. ¿Y cuándo se reunían? Todos los días. ¡Qué barbaridad, no! Holgazanes, nada harían. Nada hacía esta gente. Seguro que ni trabajaba. No, sí trabajaban. Porque luego más adelantico habla que cuando comían el pan en las casas a veces había conflicto porque algunos salían tarde del trabajo y no alcanzaban a llegar y cuando llegaban ya se habían comido todo. Y dice, no, pues que es este desorden. Espérense los unos a los otros. Si tienen hambre, coman en sus casas. Y vayan con la barriguita llena y cuando vayan a tener comunión, pues se esperan los unos a los otros. ¿Y eso qué me quiere decir? Que no eran holgazanes, que no iban a la iglesia porque les sobraba el tiempo, sino que veían la necesidad de que hubiese esos 4 pilares. A ver si podemos poner las imágenes. Yo cogí una imagen para que usted analice
la estabilidad de una silla, la importancia de una silla. Yo sé que puede haber sillas de 3 patas, pero las sillas de 3 patas no aguantan el mismo peso que las de 4. Aguantan menos peso y son más frágiles. Pero las sillas de toda la vida tienen 4 patas para que nos podamos sentar todos, ¿verdad? Y asimismo el Señor puso la iglesia y la sentó sobre 4 pilares, que son esos 4 que sí pueden salir, que son el partimiento del pan, la doctrina, ¿sí?, la comunión y las oraciones. Esos fueron los 4 pilares de la iglesia. Y que nosotros, si queremos prosperar y queremos que cada día Dios añada personas que puedan hacer una continuidad al evangelio, nosotros tenemos también que crecer sobre la base que es Cristo, en la roca sobre la que se funda la casa es Cristo. Los fundamentos son esa doctrina, pero los pilares que van a mantener este templo son esos 4 pilares. Y el primero dice que ellos perseveraban en la doctrina. Y la doctrina siempre ha tenido oposición. Doctrina es enseñanza. ¿Por qué? Mire, Hechos capítulo 5, verso 28, dice, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de toda vuestra doctrina y ahora queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, de Jesucristo. Entonces, ¿qué habían hecho ya en Hechos capítulo 5 los discípulos? Habían llenado a toda Jerusalén. ¿De qué? De la doctrina. Se habían dedicado a reunirse todos los días por las casas, en el templo, y a enseñar, a enseñar, a enseñar y a predicar. Ahora, obviamente, la oposición que va a haber, ellos tuvieron oposición, les mandaron a callar. Les dijeron, no sigan enseñando, no sigan dispersando esa doctrina. Vamos a ver también otro tipo de oposición, que son oposiciones internas a la iglesia. Y un lado es los extremos. Un lado va a ser el libertinaje. En Romanos 16, 17 al 18 nos habla, dice, hermanos, ruego que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos, pero no de Cristo nuestro Señor, sino de sus apetitos, que con palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Engañan los corazones de esos que no les interesaba aprender la doctrina. Y con lisonjas, con sonrisas, con adulaciones, los han llevado a ese extremo de libertinaje, donde para justificar sus deseos, aquel que vive en fornicación, que va a querer congregarse y convencerle a usted de que ya no hace falta casarse, porque como él no se quiere casar, aquel que le gusta tomar, ¿qué va a hacer? Le va a convencer a usted de que no pasa nada, que podemos beber 2, 3 y que Jesús tomaba. ¿Pero por qué? Porque él quiere seguir viviendo conforme a sus apetitos y va a tratar de llevar la doctrina a su terreno. Y eso está habiendo un movimiento muy fuerte. Siervos que siempre predicaron una sana doctrina y hoy los vemos en las redes predicando prácticamente libertinaje y atacando y magullando el resto de la iglesia de Cristo. Han sido contagiados y engañados por los apetitos, por una justificación de sus apetitos y aprovechando su poder para poder contaminar a otros y justificar así su comportamiento. Gracias a Dios estos son minorías. Son minorías, pero están por ahí pululando, así que hay que hablarlas. Luego está el otro extremo, los judaizantes, Tito 1, 10, 11, que de esto también hay. Santísimo Señor, se están propagando. En Zaragoza hay un grupo nuevo de judaizantes. Nosotros tenemos personas, hermanitos, conocidos de años y cuando nos los hemos encontrado, nos enteramos que están congregándose ahí, guardando el sábado, hablando medio en hebreo, medio en no sé qué.
Y uno dice, santísimo, ¿a qué horas? ¿Qué pasó? Los embelesaron. Les hicieron así como que, ¿cómo se llama eso? Hipnotizar no, pero es parecido. Cuando los encantaron. No entienden a lo mejor no entendían ni lo que decían, pero los encantaron con ciertas cosas. Y se fueron para este extremo. Pero mire que ahí en Tito 1, 10, 11 dice, porque muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando, mire, por ganancias deshonestas, cosas que no deben enseñar. Entonces, la doctrina que permite avanzar, porque también hay un versículo que no copié, que dice que hay doctrinas que no permiten avanzar el reino de Dios. Dice que hay doctrinas que no permiten crecer el reino de Dios. Y estas son a las que nosotros tenemos ciertamente que dejar a un lado y a esos hermanos decir, mire, si tú no quieres ser enseñado, por favor, hazte a un lado, déjanos avanzar. Anhelo que lo reciba lo que acabo de decir. Porque nuestra misericordia, nuestra inteligencia y nuestra sabiduría jamás superarán las de Dios. Y si Dios dice que nos apartemos de ellos, hay que apartarse. Porque hacen daño y no dejan avanzar. Otra cosa es que alguien llegue con ideas, pues yo qué sé, porque se congregaba en una iglesia judaizante y viene y dice, no, pero es que hay que guardar el sábado. Bueno, enséñenme porque ustedes porque ustedes comen chicharrón. Enséñenme. Y uno decir, te voy a enseñar por qué comemos chicharrón. Pues mira, Pedro tuvo una visión y vio entonces cerditos que descendían en un manto del cielo. Y Dios le dijo, mata y come. Vio cerditos, serpientes y vio toda especie de animales, dice la palabra. Entonces, esta persona va a decir, amén, a mí nunca me lo habían dicho. ¿Por qué? Porque es una persona que viene no para dañar, viene para aprender. Pero otros llegan camuflados, ¿sabe? Llegan a las iglesias como espías. ¿Sabía que había espías? Hay espías, se meten entre los hermanos para ver nuestra libertad en Cristo. Y entonces, a escondidas, como las zorrillas, ir chuzando, ir matando, ir apartando, ir asustando, ir desperdigando el rebaño del Señor. Y esos hay que tenerlos cuidado. Pero aquí, gracias a Dios, no hay. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un escuadrón de ángeles a nuestro alrededor que el Señor ha puesto para que cuando el enemigo, yo siempre digo que el enemigo pasa por la calle Sobradiel porque le han dado la dirección y mira el Google Maps y dice, es que dijeron que estaba en Sobradiel 6, pero no, aquí está la papelería esa y luego está esta verja. No, ¿dónde está la iglesia? No vemos la iglesia, ¿dónde está la iglesia? Pero no, y allá afuera están en la calle, hermano, solo esperando y viendo y no, ni nos ven entrar ni nos ven salir. Porque el Señor enceguece los ojos de nuestros enemigos. Yo lo creo porque así se lo pido al Señor. Y yo le digo, Señor, escuadrones alrededor de la iglesia que nos protejan de toda artimaña, estratagema de los principados. ¿Por qué? Porque estamos haciendo pupa. Estamos estableciendo el reino de Dios en esta tierra, en Zaragoza, y estamos haciendo pupa porque muchas personas van a conocer a Cristo y van a ser arrebatadas del infierno a causa de tu predicación. Entonces, obviamente se van a levantar estos enemigos, pero la oración es clave para que no se deslicemos. Mire la siguiente cosa, también dice que establecían la doctrina en Hechos capítulo 15, versos 28-29. Dice, nos ha parecido bien, dijo Pablo, al Espíritu Santo y a nosotros. Dice, no imponeros y da una serie de instrucciones que se dieron a la iglesia. Pero a mí me encanta porque dice, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que las epístolas, Romanos,
Corintios, Éfeso, Gálatas, todas las epístolas fueron escritas, sí, por mano de hombre, pero el Espíritu Santo estaba dando instrucciones. Son cartas de Dios para la iglesia. Porque al Espíritu Santo y a nosotros nos pareció. Y entonces escribieron las instrucciones. Y eso a mí me da consuelo de saber que el Señor nos ha dejado cartas con instrucciones, con consejos, con promesas, con ejemplos para que nosotros sepamos cómo conducirnos. Esto es maravilloso. También hay que seguir creciendo en la doctrina. En Hebreos 6:1-2 dice que dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. Es decir, hay que seguir perfeccionándose en ese conocimiento. No es algo que se tiene que quedar ahí y ya. Segunda cosa que ellos hacían eran tener comunión. Comunión es participación en común, trato familiar, comunicación las unas personas con las otras. Hechos 5:42, lo hemos leído, pero vamos a ver una cosita. Dice Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Esta gente todos los días iban a la iglesia. Y esta gente todos los días se iban a la casa de los hermanos. Entonces, esto me habla que un fuerte muy importante, que no nos va a dar tiempo a verlo hoy, un fuerte muy importante de la iglesia del principio eran las casas. Jesús dijo, vayan de 2 en 2, yo les envío a que prediquen en todo lugar y vayan por las casas. Y si os abrieren, decir paz a esta casa. Y si hubiera algún hijo de paz dentro, la paz reposará. Y si no lo hubiere, pues saliros y sacudiros el polvo de vuestros pies. O sea que Jesús mismo comisionó a la iglesia para que vayamos por las casas alcanzando familias. Mire, cuando fueron Pablo y Silas, fueron encarcelados, usted sabe la historia, se pusieron a cantar y entonces, bueno, al final también las puertas de las cárceles, el lugar tembló, se abrieron las puertas y entonces, ¿qué pasó? Que el carcelero se iba a matar. Y dice, no te mates, no hagas eso. ¿Y a dónde se fue Pablo y Silas esa noche? A la casa del carcelero. Y toda su familia se convirtió y se bautizó. Y luego por la mañanita volvieron a la cárcel. Tin, 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 por la mañana de regreso otra vez a la cárcel, confiando que Dios los iba a librar. Cuando Jesús pasaba entre la multitud, ¿sabe qué le gustaba a Jesús? Entrar a la casa de la gente. Y de repente dice, ¿a qué casa voy hoy, Señor? ¿A qué casa voy? Ay, ese pequeñín subido ahí. Zaqueo, baja de ahí que a tu casa me voy. Vamos a tu casa. Y Zaqueo, vale, a mi casa, vamos. Impactó la vida de Zaqueo y entró a la casa de Zaqueo. Eso no significa solo que Jesús quiere entrar en tu casa. No, porque los discípulos significa que los hermanos entran a la casa, los pastores entran a la casa. Significa que la iglesia del siglo XXI ha ido perdiendo mucho esa hospitalidad y esa comunión en las casas. En parte porque hacemos mucho desorden, la verdad. A veces somos muy relajados y muy desordenados. Pero sí es verdad que es bueno y la palabra lo dice. Y algo que ya lo veremos el próximo martes es que hacían muchas reuniones de oración en las casas. Cuando descendió el Espíritu Santo, ¿dónde estaban? En una casa. La Santa Cena que celebró Jesús, que es un repartimiento del pan, ¿dónde estaba? En una casa. Y mire qué bonito, porque yo quiero, este domingo hemos tenido Santa Cena y ya termino con esto. Dijo Jesús, y siempre lo leemos, cuando partió el pan y dijo, haced esto en memoria de mí. Y yo me puse a pensar, a meditar mucho en esto. ¿Por qué Jesús? Es que, ay, Señor, quítanos todo religiosismo, toda costumbre, para que podamos percibir la realidad, ¿no?, de su palabra y de su espíritu. Y yo digo, ¿por qué Jesús
lo único que nos pidió, acordaros de mí cuando partáis el pan, porque por vosotros, por ti voy a ser partido. Acuérdate de mí. Solo te pido que hagas esta cena, que partas el pan, que vas la copa y acuérdate de mí. Acuérdate de mí que di mi vida por ti. Acuérdate de mí. Acuérdate. O sea, realmente lo que estaba diciendo Jesús era eso. Acuérdate de mí. O sea, ¿cuál sería el dolor de Jesús de lo que iba a hacer? Que no era en plan, voy a ir a la cruz. Bueno, Señor, si me lo quieren agradecer, bien. Si no se acuerdan de mí, pues también bien, porque yo lo hago por ti. Yo solo lo hago por ti, oh Dios, Padre, por ser obediente. No, yo solo mirando a ti. No, Jesús tenía un interés en que nosotros nos acordáramos de Él. Y nos lo pidió, nos lo dijo. Acordaos de mí, que yo voy a hacer esto por vosotros. Entonces, es tan importante y a mí me duele que a veces lo hagamos tan en poco. ¿Sabe que hay gente en el planeta que ya habiendo conocido a Cristo y entendiendo supuestamente la importancia de la comunión y del partimiento del pan y de congregarnos, sabiendo que aquí hay una vez al mes Santa Cena, no hacen el esfuerzo de venir? ¿Prefieren irse a otros lugares? Otra cosa es que no puedas. Eso es diferente. Hay gente que está en el hospital y tampoco puede. Hay gente que está en el trabajo y a lo mejor no puede y quisieran estar. Pero otros desprecian la mesa del Señor. Y yo me digo, ay, santísimo, cómo me duele. Porque lo único que nos ha pedido el Señor es, acuérdate de mí. Parte el pan, no en tu casa, eso fue en el COVID. El Señor quiere que nos congreguemos y que partamos el pan con los hermanos. En el COVID, por Zoom algunos, con Zoom apagado, a saber si están comiendo pizza, frijoles o están partiendo el pan, no sabemos, porque apagaban la cámara y nadie sabía. Pero qué importante, pero mire qué tiempo tan bonito, todos aprendiendo a hacer el pan en nuestras casas, porque sabíamos que no debíamos dejar de celebrar la Santa Cena, aunque no podíamos salir de nuestras casas, ahí lo celebramos. Pero ahora mezclemos las casas, tengamos comunión y no menospreciemos ese partimiento. Vamos a ponernos de pie. El próximo día terminaremos este tema, porque yo pensé que iba a dar tiempo. No sé si es que me alargo, me enrollo, voy lento, no sé, pero al final nunca da tiempo. Pero mi hermano, mire, yo sé que esos 4 pilares, si nosotros les prestamos atención y los ponemos en práctica, van a hacer que el Señor todos los días añada y añada a aquellos que han de ser salvos. Y esa es la clave. Y las iglesias que han perdido esto, pues son iglesias que ya no crecen, que no pueden avanzar, porque han perdido uno de estos pilares o 2 de estos pilares. Ya no quiero decir que les falten 3. Iglesias que no oran, iglesias que no tienen Santa Cena, o iglesias a lo mejor que no hay comunión entre los hermanos, o iglesias en las que ya la doctrina no es importante. Son iglesias que están destinadas a decrecer y a extinguirse. ¿Por qué? Porque han perdido sus pilares. Amado Señor, gracias Dios por esta enseñanza, gracias Papito también porque todo lo has dejado escrito. Dios, tu palabra para nosotros es tan fundamental y gracias Espíritu Santo porque es como si tú nos hablases. Gracias porque en esta casa y en nuestras vidas, en nuestros corazones se mueve el Espíritu de la palabra. Gracias porque para nosotros cobra vida, cobra sentido, la podemos entender, te podemos escuchar, Señor, lo que tú quieres hablarnos con ella, papá. Y Dios mío, yo ruego para que todo lo hablado, mi Dios, todo lo enseñado, podamos, Señor, meditarlo, podamos mascarlo, podamos entenderlo, mi Rey amado. Y en verdad, guárdanos en estos tiempos peligrosos, guarda tu iglesia.
Señor, tú eres nuestro escondedero, tú eres nuestro refugio, nuestra torre fuerte. Señor, en ti, Dios mío, hallamos ese lugar de reposo para poder extender tu reino. Gracias, Señor, porque aunque sea, Dios mío, así como lo estás haciendo al poco a poco, Señor, esta tierra en la que tú nos has puesto va a ser para ti, para tu gloria, Señor amado. Gracias, bendito Dios. Yo oro por todos nosotros para que podamos sobreabundar en estas 4 cosas, en estos 4 pilares, podamos tenerlos en nuestra vida, Señor, para fortalecer tu casa y fortalecer tu obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.